El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo, mensaje predican y cantan y oran. Una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente de Pentecostés. Una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente de Pentecostés. Besamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo, mensaje predican y cantan y oran. Una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente de Pentecostés. Una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente de Pentecostés. Nosotros pedimos la unción de lo alto, también nos traemos. El Espíritu Santo llene nuestras vidas de gozo y de paz. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin. En el día quedado, cuando Cristo descienda con grande potencia, cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes, y todo el universo lucirá regia gala la gloria de Cristo. Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Preciosos cantos, ¿verdad? Que le dan toda la gloria al Señor. ¿Quién merecía de ese grande amor? Ninguno de nosotros. Sin embargo, Él vino, siendo aún nosotros enemigos de Él, siendo pecadores, vino a morir en esa cruz para salvarnos. Estemos agradecidos con Él, hermanos, eternamente. Y gracias que Él abrió nuestro entendimiento, abrió nuestros ojos para que pudiéramos tener la fe de venir a Él y confiar en Él como nuestro Salvador. Esta fe no la tienen la mayor parte del mundo, no lo tienen, ¿verdad? Esta fe que el Señor le ha dado es suya, ¿verdad? Es suya y es un privilegio. Y oramos por las personas también, las demás personas que no lo conocen, que se acerquen a Él, ¿verdad? Que se acerquen a Él, que reconozcan que necesitan salvación
que necesitan perdón de pecados. Vamos ahí a versículo 13 al 15 de Juan 3 y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre bendito y alabado Señor, gracias Señor por lo que has hecho por este mundo, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, lo que tú más amabas, Señor, para de esa manera demostrar tu grande amor que nos tienes, Señor. Nunca podremos comprender la inmensidad de este amor, Señor, que tú nos tienes. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para merecer ese amor tan grande? Nosotros somos tus criaturas, somos tu creación, Señor. Tú no necesitas de nosotros, tú puedes existir sin nosotros, Señor. Pero tu grande amor, Señor, tú decidiste mandar a tu Hijo Jesucristo para sacrificarlo por nosotros, para que Él pagara esa deuda que nosotros debíamos a ti, Señor, para que su justicia de Él cayera sobre nosotros, Señor. Gracias, gracias, Padre. Sigue bendiciendo tu iglesia, Señor. Síguenos dando almas que conozcan a Cristo Jesús como tu Salvador. Ayúdanos, Señor, a reconocer que este es el propósito por el cual tú nos salvaste. No nos dejes, Señor, de tu santa mano. Glorifícate, Señor, en cada uno de tus hijos. Y abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos comprender tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí, hermanos, en este capítulo 3 del Evangelio de Juan, cómo empieza diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un hombre religioso, un hombre estudiado en la ley de Dios, ¿verdad? Era conocedor de la ley, pero no tenía paz en su corazón. Sabía que lo que él tenía no podía satisfacer los anhelos de su corazón. Por más conocimiento que tenía, por más sabiduría que tenía, esa paz no llegaba, porque esa paz no puede llegar al corazón del hombre solamente a través de Cristo. Alguien dijo que Dios creó un vacío en nuestros corazones que no lo puede llenar nadie ni nada, sino solamente Jesucristo. Y nosotros lo hemos comprobado, ¿verdad? Ahora tenemos esa paz, ese vacío se ha llenado cuando el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados y vino a nuestras vidas. Así que este hombre religioso no tenía paz. Por eso vino a Jesús, vino a Cristo
pero vino de noche porque tenía temor que sus conocidos lo vieran hablando con Cristo. Dios ya estaba trabajando en la vida de este hombre. Él conocía al Señor Jesucristo. Él le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Okay? Él reconocía a Cristo como maestro, mas no es suficiente que las personas reconozcan a Cristo como un maestro o como un gran profeta. No, aunque sí es el maestro de maestros, ¿verdad? Y fue un gran profeta, sí, pero el mundo tiene que reconocerlo por lo que es: el Salvador del mundo. Y Nicodemo no lo conocía a Cristo como el Salvador, lo conocía como maestro, Por eso le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro. No lo conocía como su Salvador. Por eso Cristo cambia el rumbo de la conversación y le dice: fíjese cómo el Señor Jesucristo cambia el rumbo de la conversación de Nicodemo. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le estaba hablando de cómo ellos creían quién era él y todos los milagros que había hecho, los reconocían, pero Cristo se enfoca en las cosas espirituales, se enfoca en la persona de Nicodemo. Por eso le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No importa, Nicodemo, que tú me reconozcas como un gran maestro o como un hacedor de milagros. No, le está diciendo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Si no, no vas a poder ver el reino de Dios. Por primera vez aquí vemos este concepto en la Escritura. Este concepto de el nuevo nacimiento, del nacer de nuevo. Es por eso que Nicodemo no entiende y le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Y es de ahí que sale nuestro mensaje para el día de hoy. Hoy vamos a ver la respuesta de Cristo a la pregunta más importante de la vida, explicada en detalle por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que antes veamos, hermanos, en el versículo 13, el origen del Salvador de las almas. Para empezar, vamos a ver de dónde viene este gran maestro, como le dijo Nicodemo, o el Salvador de las almas. Versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Se está refiriendo a Él mismo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo le dice claramente a Nicodemo que Él descendió del cielo, que Él ha estado con Dios por toda la eternidad en los lugares celestiales. Si Él descendió del cielo, quiere decir que ya existía desde antes que naciera. Eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Hasta ese momento nadie había subido al cielo, como dice el Señor Jesucristo. Los muertos creyentes en Dios iban al seno de Abraham o al paraíso, pero nadie al morir, ningún creyente subía
a la presencia de Dios hasta ese punto. Iban a este lugar que se llamaba el seno de Abraham o el paraíso, como vemos en la escritura. Vamos a ver ahí Lucas 16, 19 al 23. Lucas 16, 19 al 23. Aquí no vemos a Lázaro que subió al cielo, ¿verdad que no? A la presencia de Dios. Lo vemos que despierta después de haber muerto en otro lugar que se le llama el seno de Abraham. Dice el versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces vemos aquí lo que quería, hermanos, que nos diéramos cuenta que hasta ese momento, en ese tiempo del Señor Jesucristo, las personas creyentes que creían en Dios morían, pero no iban al cielo, a la presencia de Dios. Estaban en este otro lugar que le llamaban el seno de Abraham. Vayamos a Lucas 23, 39 al 43. Aquí vemos lo que sucedió con el malhechor, ladrón en la cruz. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso, en el paraíso. Entonces, nada más quería que viéramos, hermanos, que esto es lo que sucedía en los tiempos del Señor Jesucristo y desde antes. Así que el Señor Jesucristo nos dice claramente de dónde vino. Él no comenzó a existir cuando nació en este mundo como un niño, no. Cristo existía como el Verbo de Dios. Desde antes de nacer no se le llamaba Jesús, no se le llamaba Jesucristo, no se le llamaba el Salvador, era el Verbo de Dios. O en el Antiguo Testamento lo vemos como el ángel de Jehová. Cada que vea en el Antiguo Testamento que dice: y se le apareció el ángel de Jehová, es el Señor Jesucristo preencarnado antes de su nacimiento, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya existía. Por eso le dice a Nicodemo aquí, cuando le habla, le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Está ya profetizando lo que va a pasar, porque él al resucitar va a subir al cielo, ¿verdad? Él es el que va a subir al cielo. Dice: sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero si el Hijo del Hombre estaba presente ahí, ¿verdad? Pero sabemos que Cristo es Dios, ¿verdad? Y como Dios es también omnipresente. Él está en todo lugar, ¿verdad? Entonces, para que entendamos bien este pasaje, ese versículo, el versículo 13,
Cristo está hablando de Él mismo, de su origen y quién es Él. Ahora sí, veamos el versículo 14, la gracia del Salvador, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Después que le explicó a Nicodemo en el versículo 13, en el 14 le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? Cristo le puso el ejemplo a Nicodemo, sabiendo que Nicodemo conocía bien la Escritura. Y yo sé que ustedes también han leído la Escritura, lo que pasó era cuando la serpiente de bronce que hizo Moisés, ¿verdad? Si no, ahorita lo vamos a ver. Entonces, por eso él le pone este ejemplo a Nicodemo. Él le puso el ejemplo de la serpiente de bronce que hizo Moisés y la levantó en un asta para que fuera visible a toda la congregación, para que todo aquel que hubiera sido mordido por las serpientes ardientes pusiera su mirada en ese símbolo, en esa serpiente de bronce que hizo Moisés. Y fue por la fe que estas personas fueron sanados de una muerte segura. Escuché a alguien que dijo, ¿cómo es que Dios o sea, que no está en contra de los ídolos, y pusieron este ejemplo de la serpiente de bronce que hizo Moisés? Pero fíjese bien que aquí, en este símbolo que hizo Moisés, las personas su fe no estaba en esa serpiente de bronce, ¿no? Sino en la obediencia que Dios le prometió a Moisés, que todo aquel que mirara esa serpiente de bronce iba a ser sanado. ¿Por qué? Porque esa serpiente de bronce es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que ponga su fe, su mirada en el Señor Jesucristo, sea sanado, también salvo, ¿verdad? Vamos a ver ahí ese pasaje en Números 21, del 4 al 9, que nos habla ahí de la serpiente de bronce. Búsquelo ahí en su Biblia para que pueda ver lo que sucedió ahí. Números 21. Y vamos a ver del 4 al 9. Y aquí es cuando el pueblo de Israel anda por el desierto. Era un pueblo muy quejumbroso, ¿verdad? ¿O no? Se parecía como a nosotros, ¿verdad? De todo se quejaban. De todo lo que sucedía, luego le echaban la culpa a Moisés y a Dios. ¿Por qué nos trajo a este desierto a morir aquí? O nos hubiéramos quedado en Egipto mejor. Allá teníamos la carne asada y los pepinos y las cebollas y todo, ¿verdad? La Coca-Cola no había ahí, todavía no había, pero ellos siempre quejándose y añorando regresar atrás. ¿Cuánto cristiano hay así, verdad? En las iglesias, ¿verdad? Espero que aquí no haya ninguno. No, yo sé que no, ¿verdad? Porque gracias a Dios son fieles a su Señor. Así que dice aquí, versículo 4 de Números 21, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Aquí vemos, otra vez se desanimó el pueblo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban fastidiados del pan, del maná que Dios hizo descender del cielo. Dice que tenía un sabor agradable, ¿verdad? Era bueno, pero ya estaban enfadados de todo esto. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Entonces, y dice el 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vemos aquí a Moisés, ¿verdad? Un hombre tan manso, ¿verdad? Que no les dijo: ok, espérense, aunque sea un mediodía más. No, habían hablado contra él, ¿verdad? Sin embargo, él rápidamente fue y oró y pidió a Dios por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este es un tipo del Señor, de Cristo, hermanos, ¿verdad? Ese símbolo que hizo Moisés. El pueblo que se quejaba en contra de Dios no merecía ser sanado de la picadura de las serpientes, ¿verdad que no? Estaban quejándose contra Dios, que hasta este momento los había traído hasta aquí y no les había hecho falta nada. Sin embargo, ellos seguían quejándose. La verdad, no merecía nada, hermanos, este pueblo. Y de igual manera también nosotros no merecemos nada del Señor, porque no somos diferentes de ellos, también nosotros. Si nos examinamos y si vemos nuestras vidas, vemos también que hay momentos en que le hemos fallado al Señor, o no más yo. ¿Verdad que también usted? Ha llegado momentos que uno se desanima también. Sin embargo, el Señor es misericordioso, Dios es amoroso y tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo ellos se quejaban, no merecían nada. Sin embargo, Dios demostró su gracia al decirle a Moisés que levantara la serpiente de bronce para que todo aquel que le creyera saliera de su tienda donde se estaba muriendo y pusiera su mirada en ese símbolo de Cristo y fuera sanado. La voz se corrió por el pueblo, ¿verdad? En las tiendas. Yo creo que en cada tienda había uno picado de esa serpiente, de esas serpientes ardientes. Y corrió la voz. Moisés dice que salgas de tu tienda y pongas tu vista en una serpiente de bronce que hizo y vas a ser sanado. ¿Cuántas de estas personas murieron porque no creyeron en lo que Dios les había dado? Les había dado el remedio, ¿verdad? Solamente salir e ir y poner su vista, mirar a esa serpiente de bronce, para que fueran sanados de ese veneno, de esa picadura de las serpientes. Muchos de ellos no quisieron salir, muchos de ellos murieron a causa del veneno de la serpiente. ¿Por qué? No creyeron. Por incredulidad, no creyeron y fueron muertos. Hermanos, nuestro trabajo es exaltar a Cristo, levantar a Cristo para que las personas
que han sido mordidas por el pecado y van a una muerte espiritual segura, levanten su mirada a Cristo y sean sanados. Por la pura gracia, el Señor salva las almas. Por pura gracia, el Señor nos salvó. Nuestro trabajo es, así como Moisés levantó esa serpiente de bronce hasta lo más alto para que pudiera ser vista por todo el pueblo, nuestro trabajo, hermanos, es exaltar de esa manera a nuestro Señor Jesucristo para que las almas vean y crean en Él. ¿Cómo es posible o cómo podemos nosotros levantar o exaltar a nuestro Señor Jesucristo? Con nuestras vidas, con nuestros testimonios. Ahí donde está en su trabajo o donde anda o donde usted ande, su responsabilidad es exaltar, es levantar al Señor Jesucristo, para que las personas que han sido mordidas por el pecado, así como el pueblo de Israel, mordidos por las serpientes, pongan su vista, su mirada en su Salvador, en Cristo Jesús. Ese es nuestro trabajo. Y el Señor Jesucristo, por su pura gracia, es que salva al pecador, ¿verdad? Así como el pueblo aquí, muchos de ellos fueron sanados por pura gracia. ¿Les costó algo a ellos? Les fueron y le enviaron su cheque a Moisés para ser sanados, ¿verdad que no? No. O sembraron su semilla para ser salvos, para ser sanados. No, por gracia, por gracia. Por gracia, lo único que tenían que hacer es ver, levantar sus ojos y ver esa serpiente de bronce. Y el Señor ahí mismo lo sanaba. Pero es demasiado fácil, dicen algunos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nada más con pedirle a Cristo que me salve, cómo es posible que todos mis pecados van a ser perdonados? Pues nosotros lo creímos, ¿verdad? Amén. Y nuestros pecados fueron perdonados. Amén. Esa es la fe de un niño, ¿verdad? Y esa es la fe que somos llamados a tener. Es que Dios lo hizo tan fácil que por eso mucha gente no lo puede creer. No, ¿cómo es posible que me va a perdonar todos mis pecados? Sí. El Señor Jesucristo para eso vino a este mundo, para perdonar pecados. Así que nuestro trabajo, hermanos, es exaltar a nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas. Exaltar al Señor Jesucristo con lo que decimos, con lo que hablamos, ¿verdad? Exaltar al Señor Jesucristo dándoles el evangelio de salvación a las almas perdidas. Usted y yo tenemos la llave, hermanos, para abrirles la entrada. ¿Cuál es la llave? El evangelio. Nosotros no salvamos a nadie, ¿verdad? Pero guiamos a las personas a Cristo y Él es el que los salva. Amén. No seamos como Jonás, ¿verdad? Dios envió a Jonás a predicar a Nínive, a la ciudad de Nínive, para que se salvaran. Y él no quiso. Tenía resentimiento contra esa ciudad, que eran muy malos. Y él conocía que Dios era un Dios misericordioso y no quería ir a predicarles salvación, arrepentimiento, porque sabía que Dios los iba a perdonar. Y él mejor se fue por otro lado. Y a veces nos pasa así nosotros, que no seamos así.
Dios le está diciendo, háblale a esa persona. Dale aunque sea un tratadito. El Espíritu Santo le está insistiendo ahí. No, no. ¿Y por qué no? Es que es muy corajudo. O me han hecho mucho daño. No, no seamos así, hermanos. Tenemos que exaltar al Señor Jesucristo con nuestro testimonio y con lo que decimos, hablándoles del Evangelio de salvación. En el siguiente versículo de la primera parte del del versículo 15, vemos la disponibilidad de la gracia del Salvador. Ya vimos la gracia del Salvador, ahora vamos a ver la disponibilidad de la gracia del Salvador. Versículo 15, la primera parte dice, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel, dice, ¿verdad? Es las mismas palabras que en el siguiente versículo, en el 16, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo, lo repite aquí. Entonces, vamos a ver aquí la disponibilidad de la gracia, de esa gracia del Salvador. La gracia de Cristo está disponible, como dice aquí, para todo aquel. Todo aquel. Cuando decimos todo aquel, no hacemos excepción de nadie, ¿verdad que no? Es todo aquel. Todo aquel. Que quiere decir todo el mundo. La salvación es un regalo de Dios para toda la humanidad. Las personas solo tienen que aceptar ese regalo. Tristemente, la mayoría de las personas no lo aceptan porque se les hace muy fácil. No es posible que nomás con creer en Cristo ya voy a ser salvo. No, yo tengo que hacer algo, dicen ellos. Pero si tiene que hacer algo, entonces ya no es gracia. Si el hombre, la mujer, tiene que hacer algo por ganarse su salvación, entonces ya no es gracia. Se le va a considerar como un pago que se le está dando por lo que usted está haciendo. No, así no. La salvación es por gracia, por gracia. ¿Para qué? Para que nadie nos gloríemos, ¿verdad? Para que ninguno digamos, mírame a mí. Dios me abrió las puertas del cielo porque yo soy muy buena persona. Nunca he dicho una mentira. Ahí ya está diciendo una, ¿verdad? Nunca he dicho una mala palabra. No. Yo soy una buena persona. No. La salvación es por gracia. Y esa gracia viene del Salvador. Y esa gracia está disponible para todas las personas. Amén. Si Dios hubiera hecho la salvación difícil, muchos quizás no se podrían salvar y tendrían una excusa al llegar delante de Dios. Le dirían, tú no fuiste un Dios justo, solo los más inteligentes se salvaron. Solo los más ricos que podían hacer mucho con su dinero se salvaron. Por eso Dios la salvación la hizo fácil para que nosotros, para que ninguno tenga excusas por haberse perdido. En el día final, en el último juicio, las personas incrédulas van a ser juzgadas y no van a poder echarle la culpa a Dios. No van a poder excusarse porque no va a haber ninguna excusa. Porque se van a dar cuenta que están ahí o van a ir a ese lugar de tormento, como dice la Escritura, porque ellos decidieron ir ahí. Porque Dios lo hizo tan fácil para que nadie se pierda.
para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no va a haber, hermanos, ninguna excusa. ¿Por qué? Porque esta gracia está disponible para todo el mundo. Esta gracia del Salvador está disponible para ricos, para pobres, para niños y adultos, para hombres y mujeres, para sabios y no muy sabios, para pecadores o personas moralmente buenas. También ellas necesitan la gracia del Salvador, porque la Biblia dice que no es justo ni aun uno. Es más, estas personas moralmente buenas son las que más necesitan. ¿Por qué? Porque estas personas creen que ellos no necesitan. Están como los fariseos, ¿verdad? Que porque conocen la Escritura y porque hacen cosas buenas, piensan que ya no necesitan de esta gracia de Cristo. Y esto es, cuán difícil es esto, hermanos, hacerle ver a una persona buena, moralmente buena, cuán difícil es hacerle ver su necesidad de perdón de pecados. Es más fácil que usted vaya con un borracho, con un drogadicto o alguien que está en un pecado grande. Es más fácil que esa persona se arrepienta, porque ellos reconocen que necesitan perdón de sus pecados. Pero una persona que ha vivido su vida, que es un buen padre, que ha sido un buen hijo, es un buen esposo, tiene su trabajo bien y aparentemente todo hace bien, cuán difícil es que esa persona reconozca que necesita perdón de sus pecados. Porque se compara con los demás y dice, yo no soy como los demás, yo soy una buena persona. Y muchos conocemos personas así. Quizás algunos de nuestros familiares piensan que no necesitan un Salvador. Oremos por ellos, porque es bien difícil. Recuerda el fariseo que estaba orando y el publicano, ¿verdad? El fariseo, gracias te doy porque yo no soy igual que estos pecadores, ¿verdad? Se creía buena persona. Yo ayuno, yo hago oración, yo doy de mis diezmos, yo estoy bien. No. El otro hombre, el publicano, el pecador, Señor, sé propicio a mí, perdóname. Él reconoció su necesidad y él fue justificado, y el otro no. ¿Por qué? Porque el otro no reconocía su necesidad. Pero lo bueno es de que esta gracia está disponible para todos y está disponible para esas personas también. Sigamos orando por ellos, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos personas así, porque la Biblia nos dice, y cuán difícil es hacerle ver esto a las personas, que no hay justo, como dice la Escritura, ni siquiera uno. En Romanos 3:10, dice, como está escrito, es un versículo cortito, apréndaselo de memoria. Así que cuando alguien le empiece a contar todo lo bueno que es, usted dígale, mira, ¿qué dice aquí la Escritura? Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Nadie merecemos la gracia de Dios. Así que para finalizar vamos a ver el siguiente punto, que es el resultado de la gracia del Salvador. Versículo 15 y la segunda parte dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. O sea, la gracia de Dios está disponible para todos. ¿Y cuál es el resultado cuando esa persona recibe esa gracia? Que no se va a perder, que va a tener vida eterna, vida eterna. Así que ya hemos visto que así como el pueblo de Israel en el desierto fue mordido por las serpientes ardientes, la humanidad entera ha sido mordida por el pecado. El veneno de las serpientes está haciendo efecto minuto tras minuto, día con día, año tras año en la vida de las personas y les está conduciendo a una muerte segura, a la muerte eterna, a la muerte segunda que habla la Biblia, donde pasarán la eternidad separadas de Dios y de su amor. El mundo entero ha sido mordido por el pecado. El ser humano no nace siendo bueno. No. Desde chiquitos ya nacemos con el pecado. Nadie nos enseñó a mentir. Nadie nos enseñó a robar. Y desde niños está esa tentación ahí, ¿verdad? Nadie enseña a un niño a portarse mal, a decir malas palabras, a hacer cosas malas. Ya lo traemos desde niños. Hemos sido mordidos por el pecado. Y día con día va pasando y se hace su efecto, hermanos, está haciéndose cada día más y más visible. ¿Por qué? Porque necesita esa persona, necesitan las personas el remedio, la cura para el pecado. Apocalipsis 21:8. Estamos hablando de la muerte eterna, aquellos que rechazan la gracia del Salvador. Dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchos de nosotros salimos de esta lista, ¿verdad? Éramos o hacíamos estas cosas, ¿verdad? Pero esas cosas ya pasaron. Entonces, esto no se aplica a los creyentes. Está hablando de los incrédulos, ¿verdad? Porque dice, pero los cobardes e incrédulos, los cobardes e incrédulos. Entonces, quiero que vea aquí que hay una muerte segunda. Y esa muerte segunda es la separación de las personas, la separación de Dios y los incrédulos por toda la eternidad. Eso es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física, ¿verdad? La muerte significa separación. En la muerte primera, la muerte física, se separa el espíritu del cuerpo. En la muerte segunda es la separación de los incrédulos de Dios por toda la eternidad, por toda la eternidad. Esa es la muerte segunda, a la cual todo cristiano no va a tener efecto en él. Gracias a Dios por su gracia. Ahora tenemos una morada celestial nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes en Cristo. Las malas noticias son que usted ha sido mordido por el pecado.
Pero las buenas noticias son que hay un remedio para contrarrestar ese veneno mortal. Ese remedio es Jesucristo. Levante sus ojos y mire a Él, quien es el único que le puede salvar de la condenación eterna. Él es el único que puede darnos la sanidad espiritual, el Señor Jesucristo. Y aunque el mundo entero ha sido mordido por el pecado, por esa serpiente, la serpiente antigua, que es el diablo, el contraveneno está disponible para todo aquel que ha sido mordido por el pecado. Nuestro Señor Jesucristo ofrece su gracia, está disponible para todos, y el resultado es vida eterna, es salvación de sus almas. La gracia de Cristo es para usted, no la haga a un lado. Si usted no está seguro, segura de su salvación, si no sabe con toda seguridad que si muriere hoy iría con Dios, Cristo quiere darle esa seguridad que necesita. La religión no le puede dar esa seguridad. Sus buenas obras tampoco. Solo Cristo puede dársela. Venga a Él hoy y recíbalo como su Salvador. La Biblia nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿verdad? Entonces mi trabajo es decirles lo que dice la Escritura, ¿verdad? Si hay alguien que nos esté escuchando y nunca ha recibido al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo sigue salvando almas. Todo está en que las personas reconozcan su necesidad del Salvador. El trabajo del enemigo es apartarlo de Cristo, hacerle creer que todo está bien, que eso de la salvación es puro cuento. No le crea al enemigo. Usted necesita a Cristo en su vida. Usted necesita el perdón que solo Él puede darle. Venga a Él, recíbalo como su Señor y Salvador. Vamos a darle una oportunidad a usted que no tiene seguridad de salvación. Esa seguridad no se lo puede dar nadie. Ningún hombre, ninguna mujer le puede dar esa seguridad de salvación. Esa seguridad viene del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si usted no tiene ese testimonio en usted, probablemente no es hijo o hija de Dios. Reciba al Señor Jesucristo hoy. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que necesito de ese perdón que solamente tú puedes dar. Salva mi alma, ven a mi corazón, dame vida eterna. Y si usted fue sincero o sincera con el Señor Jesucristo en este momento, Él le salvó. Dele gracias a Él y vaya, busque una iglesia donde prediquen la palabra de Dios y sírvale ahí a su Señor y Salvador. Que Dios le bendiga.